somos estudiantes de Economía de la FACES ULA y en esta ocasión les hablaremos sobre el hecho y el acto jurídico, correspondiente al segmento número 2, unidad de aprendizaje 5 de nuestra materia electiva Fundamentos del Derecho. En esta ocasión abordaremos sobre las generalidades del hecho y del acto jurídico, así como también sus diferencias. Generalidades. Comenzaremos por definir qué es un hecho y qué es un acto. En primer lugar, un hecho es todo acontecimiento, interrupción o alteración histórica, social o política del curso normal de los sucesos, mientras que un acto es simplemente una manifestación de voluntad o una fuerza. Hecho jurídico. El hecho jurídico se define como el acontecimiento de la naturaleza o del hombre que no se hace con la intención de producir consecuencias del derecho, aunque estas consecuencias se produzcan. Un claro ejemplo de ello es el nacimiento o el fallecimiento de una persona, la promulgación de una ley, la declaración de una guerra o una catástrofe natural. Clasificación. Los hechos jurídicos son acontecimientos susceptibles de ser percibidos por nuestros sentidos. Todos ellos pueden analizarse según distintos criterios. De acuerdo con su origen, los hechos son humanos o naturales. De acuerdo con las consecuencias que lo producen, son hechos simples o hechos jurídicos. Ambos tipos pueden ser humanos o naturales. Hechos naturales. Entendemos por hecho jurídico de la naturaleza cualquier acontecimiento generado por la acción de las fuerzas naturales que provocan consecuencias jurídicas. El derecho ha clasificado al hecho jurídico de la naturaleza en dos importantes figuras, la fuerza mayor y el caso fortuito. Cuando hablamos de los acontecimientos de la naturaleza, nos referimos a los sucesos que se presentan independientemente de la voluntad del hombre. Son acontecimientos naturales que se dan por efecto o acción de la naturaleza, como temblores, huracanes, inundaciones, por algunos mencionar. Es lógico pensar que ninguna persona quisiera que ocurriera un temblor o una inundación. A pesar de no intervenir la voluntad del hombre, una catástrofe ocasiona consecuencias jurídicas, destrucción de bienes, cobro de seguros, quiebre de empresas, incumplimiento de contratos, entre otras. Estas consecuencias generan derechos y obligaciones de distinta índole entre los individuos involucrados, directa o indirectamente, en estos hechos. La fuerza mayor es el ímpetu de cada cosa mayor, que no se puede repeler, como las inundaciones, por ejemplo. Es toda fuerza que los hombres se hallan totalmente impotentes para repeler y que, aunque se pueda predecir, es imposible evitar. El caso fortuito, siendo similar a la fuerza mayor, produce efectos jurídicos. El daño se atribuye más a la suerte o a la fortuna que al hombre. Como nos dice Francisco Carnelutti, lo que se llama caso fortuito no es pues más que un error del agente, no un error cualquiera, sino un error cuyo carácter consiste en su inocencia. En otras palabras, lo fortuito es el error, no es el caso. El caso fortuito lo podemos representar con algunos ejemplos, como cuando alguien, creyendo que tira sobre un blanco, hiere inesperadamente a un hombre que se encuentra oculto tras él mismo, o cuando un automovilista manejando a una velocidad moderada no puede impedir atropellar al que imprevistamente se atraviesa en su camino. Se trata de dos casos fortuitos. Se llaman fortuitos a estos casos para indicar que el daño se atribuye más a la suerte que al hombre. Tanto la fuerza mayor como el caso fortuito actúan causando daño o haciendo imposible el cumplimiento de una obligación. Hechos del hombre. Se denominan hechos jurídicos del hombre cualquiera de las acciones ejecutadas por el ser humano sin la intención de producir consecuencias jurídicas, y no obstante, éstas se producen. Para su estudio, estos hechos se han clasificado de la manera siguiente: voluntarios, involuntarios, contra la voluntad o al margen de la voluntad. A su vez, los voluntarios son lícitos e ilícitos, y los lícitos son por gestiones de negocio o pago de lo indebido. Hay hechos que el hombre realiza y puede ocasionar consecuencias legales. Puede darse el caso, inclusive, de que tales hechos no solo sean deseados dichas consecuencias jurídicas, sino que tampoco el hecho sea deseado por su autor, como en un accidente de tránsito o en delitos imprudenciales, por mencionar algunos. Los hechos jurídicos voluntarios son las actuaciones lícitas o ilícitas del hombre, que producen consecuencias de derecho, aunque estas consecuencias no sean deseadas por su autor. Esto significa que el autor del hecho desea la realización del mismo, por ello es voluntario, pero no quiere las consecuencias jurídicas. Los hechos jurídicos voluntarios lícitos son los que el individuo realiza conforme a la ley, sin la intención de producir consecuencias jurídicas. No obstante,
que su acción sí genera tales consecuencias. Por ejemplo, en el caso de la figura jurídica gestión de negocios, que significa encargarse de los asuntos de otros sin estar obligado, una persona por su propia voluntad, sin estar obligado a ello, calcula y presenta la declaración de impuestos de otra persona. En este caso, está obligado a obrar con la misma diligencia que emplea en sus propios negocios. Es evidente que en este caso se generan consecuencias jurídicas. Otro tipo de hecho jurídico voluntario lícito es el pago de lo indebido. Consiste en que una persona recibe o se beneficia de algo que no se le debe o no le pertenece, es decir, recibe una cosa a lo que no tiene derecho. Los hechos jurídicos voluntarios ilícitos son los hechos que atentan contra las leyes, independientemente de que el autor de los hechos no haya tenido la intención de ocasionar consecuencias jurídicas. En el caso del delito de robo, es evidente que el autor del mismo desea la realización del hecho, es decir, robar, pero no desea las consecuencias jurídicas, es decir, no desea ser aprendido y que se inicie en su contra un proceso de carácter penal. Los hechos jurídicos involuntarios son aquellos en los cuales no quiere realizar la conducta ni las consecuencias jurídicas. En estos casos encontramos a los delitos de tipo culposo, por ejemplo, un accidente por imprudencia al conducir vehículos. Resulta claro que en términos generales, quien sufre un accidente de tránsito no desea accidentarse, y mucho menos desea las consecuencias jurídicas que de tal hecho se derivan. Acto jurídico. El acto jurídico es la manifestación expresa o tácita de la voluntad realizada con la intención de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, las cuales son reconocidas por la ley. Por ejemplo, un matrimonio, un testamento o un contrato de compraventa. Su aplicación permite a las personas de manera voluntaria comprometerse jurídicamente respecto a los derechos y obligaciones que se contraen, es decir, el acto jurídico permite la creación, transmisión, modificación y extinción de derechos y obligaciones. Clasificación. El acto jurídico se clasifica en unilateral y bilateral o multilateral. En primer lugar, el acto jurídico unilateral es aquel que solo interviene una voluntad para su creación, por ejemplo, una donación, en la cual una persona transfiere a otra una propiedad de una cosa de manera gratuita, es decir, únicamente existe una voluntad, la que tiene quien otorga la donación. Es un acto jurídico, por otro lado, bilateral o multilateral, aquel en el que intervienen dos o más voluntades que buscan crear efectos jurídicos. En un contrato de compraventa de alguna casa, por ejemplo, las voluntades son, por una parte, la de adquirir una casa y por otra, la voluntad de vender. En el acuerdo de voluntades para crear una persona moral existirán tantas voluntades como socios existan. El hecho jurídico, en sentido estricto, no tiene por qué ser voluntario ni controlable por la persona, mientras que en un acto jurídico la voluntad de la persona es esencial. Por lo tanto, todos los actos jurídicos son hechos jurídicos, pero no todos los hechos jurídicos son actos jurídicos. Diferencias entre hecho jurídico y acto jurídico. Por un lado, el hecho jurídico es el acontecimiento o circunstancias positivas o negativas que crea consecuencias de derecho, mientras que el acto jurídico es la manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho que son reconocidas por el ordenamiento jurídico, es decir, el resultado de la conducta del hombre. El hecho jurídico puede ser voluntario o no voluntario, naturales o intencionales, mientras que el acto jurídico puede ser unilateral o bilateral, oneroso o gratuito, instantáneo o tracto sucesivo, mortis causa e inter vivo, formales o no formales. El nacimiento, modificación y extinción de los derechos tienen su origen en hechos o actos que, en conjunción con las normas jurídicas, forman la trama de la vida jurídica. La expresión hechos jurídicos puede extenderse en un sentido amplio o en un sentido restringido. Comprende desde luego realidades de distinta naturaleza. El hecho jurídico no es desde luego lo mismo que acto jurídico. Existen en efecto hechos jurídicos de la misma naturaleza, independientes de la voluntad humana, acontecimientos naturales o accidentes, independientes de la voluntad humana, contratos, testamentos, entre otros. El que un acto sea voluntario o involuntario constituye una diferencia decisiva para el derecho. Con arreglo al lenguaje jurídico, los hechos voluntarios se denominan actos precisamente al manifestarse el hombre como causa de un modo de ser la realidad. De esta manera, acto jurídico debe ser un fenómeno voluntario
Ahí es donde radica la propia naturaleza de la distinción que se persigue. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por el encuentro de hoy. Será hasta una próxima ocasión.